Ha llegado la hora de otro nuevo episodio de este 100 Days of Code Challenge conmigo, su amigo y servidor, Darwin English. Me río porque esos comerciales esa frase es como muy noventera, atendido por su amigo y servidor. Así es, así es, así es. Yo me quedé en los 90, entonces deben de estar conscientes que van a escuchar mucha frase vintage aquí en este show. Oigan, estamos llegando al día 57 de esta 100 Days of Code Challenge. Esperemos que no nos tome 200 días como dijo alguien en el live pasado. Y decirles que estoy súper contento de estar aquí con ustedes en este principio de semana, en este lunesito de abril, por varias razones. La primera, probablemente la más importante, es porque el viernes pasado un gran amigo y colaborador de todos nosotros, compañero aquí del equipo, se casó nuestro teacher Charlie. Seguramente han visto quién es el teacher Charlie. Ha estado con nosotros en los en vivos, en los Buena Devs, ha estado con nosotros en los workshops, ha estado con nosotros todo el tiempo. Muy probablemente les haya tocado que les dé clases también. Y se casó y fuimos invitados ahí a la celebración, y estoy muy contento porque Carlos sin duda es un gran ser humano, y espero que Dios bendiga esa unión, que sean muy felices para siempre. El día de hoy Carlos está muy probablemente viéndonos o verá esto en tu transmisión, a meterse de curioso desde las paradisíacas playas de Cancún. Qué envidia, con este calor que tenemos nosotros acá. Y que lo único que podemos hacer es prender el aire acondicionado. Él está echándose seguramente una cervecita al pie de la playa. Pues bueno, esa es una de las cosas por las cuales estamos de manteles largos. La otra es que el día de hoy tenemos dos cosas muy importantes. Tenemos graduación en Código Facilito. Estas personas que han terminado el bootcamp de 3 meses de Código Facilito, que si no mal recuerdo es de nivel intermedio para nivel avanzado. Muchísimas felicidades. Durante 3 meses estuvimos Teacher Alex, Teacher Carlos y un servidor ahí con ellos, repartiendo clases, repartiendo círculos de conversación, repartiendo tips, guiando a estas personas y guiándolos en sus proyectos finales. Muchísimas felicidades. Han logrado un milestone impresionante en sus carreras. Esto seguramente va a hacer la diferencia. Los invitamos a todos ellos que no dejen de practicar con nosotros. Y otra de las razones es que el día de hoy comienza, el día de hoy tenemos iniciación, el día de hoy hay un nuevo curso, un nuevo reto. Nos quedan por ahí 2 lugares, me decía Pau, 2 o 3 lugares todavía por cubrir. Tenemos espacio. Este es un reto de 4 meses y es que vas a avanzar de nivel A2 a nivel B1. Está súper conveniente, te queda más o menos como 900 pesos mexicanos el mes. Entonces tienes acceso a dos clases por semana de 1 hora y media, a 4 círculos de conversación, a un chorro de contenido y a acceso a nuestras comunidades premium, en donde tú tienes la oportunidad de preguntar absolutamente todas tus dudas, además de que las clases quedan grabadas, tenemos material incluido, material extra, un montón de cosas. Entonces, si aún tú no te has inscrito, es momento de hacerlo. Todavía tienes la oportunidad de gozar de un 20% de beca en nuestros cursos. Oigan, pues como saben, el jueves pasado, que fue la última vez que nos conectamos por acá, estamos haciendo nuestro curso de Cisco Networking Academy, de la Cisco Networking Academy, en esta page de Skills for All. Y terminamos una subunidad, y el día de hoy vamos a comenzar otra. Nada más que el día de hoy tengo algo bien importante que hacer. En punto de las 12:10 por ahí me tendré que estar yendo, por lo que vamos a tener el día de hoy, en lugar de 2 horas, 1 hora. Quería estar con ustedes y no dejar pasar esta oportunidad de venir a verlos, y de cumplir con otro día de este reto. Y entonces vamos a tener el live de 1 sola hora el día de hoy. Entonces pasaremos a leer nuestro tutorial. Recuerden que la dinámica de este tutorial es que yo leo con mi mejor voz de listening de inglés, que ustedes repiten. Yo hago pausa cada vez que haya algún vocabulario, alguna cosa gramatical digna de mencionarse, o alguna pronunciación que
yo esté consciente dentro de mis más de 15 años de maestro de inglés que estaría padrísimo que ustedes lo dominaran. Entonces vamos a hacer eso. Por otro lado, la segunda parte de este show lo vamos a hacer en Cold Wars, right? Vamos a ver un reto que nos pusimos on Thursday, right? Yes, we took that challenge. If I recall correctly, it was about setting words backwards, right? Setting words backwards. Darle reversa a las palabras en una frase. Ahorita lo vamos a completar. Espero que me alcance el tiempo. A lo mejor son unos 15, 20 minutos en la última parte de este show. Y les pido a todos ustedes que si ya están conectando, todas las personas que están conectando, que nos manden un saludo, que digan buenas tardes y de dónde se conectan. So, okay, let's start with that. Let me share my screen. There you go. Let me set up this straight. And here and there, let me take my, yes, that's it. Okay, and now I have to do this. Okay, so this is the course we're taking, Python Essentials 2, right? It's the second part. We already took, and this is the intermediate level. Ya tomamos, we already took the first level, right? Ya tomamos el beginners tutorial. Now this is intermediate level, supposedly, el nivel intermedio de Python. I'm not sure about that. No sé cuál es la escala real, cuáles son las competencias. Seguramente, porque hay muchas escuelas de Python out there online, ya debe de haber un estándar internacional respecto de cuáles son las competencias, what are the skills that you get to get in order to be an intermediate level, right? So yeah. Okay, so we finished 1.2.2, right? So today we're going to see 1.2.3. Is there real randomness in computers? Repeat with me, randomness. Random, you know random, right? En español decimos random, right? En English is random, y esta palabra randomness. Que randomness pudiera traducirse como random es aleatorio, al azar. Entonces randomness sería aleatoricidad. I don't believe that word even exists. No creo que esa palabra ni siquiera exista. But yeah, que si hay números realmente, que si hay verdaderamente cosas al azar en las computadoras. Hay cosas al azar en computadoras, randomness. ¿Cómo pudiéramos traducir randomness? Let me do that real quickly. Aleatoricidad, something like that. Randomness, right? Next eccentricity. Lo estoy buscando en mismo inglés. Let me write it in English. Aleatoriedad. Oh my God. Estaba cerca. Yo decía aleatoricidad. No, aleatoriedad. Miren, es una palabra que no utilizamos mucho en español, right? Pero en inglés es muy común. So repeat with me at home. Randomness. Is there real randomness in computers? So, notice también que esta palabra there termina con un sonido de R. Y la que sigue también es un sonido de R, de tal manera que estas se van a decir como si fueran una sola. Is there real? Is there real? Is there real randomness? Suena una categoría muy interesante, esa porque tenemos esta y después esta de randomness. So, repeat at home with me. Is there real randomness in computers? So, let's continue. Another module we're mentioning is the one named random. Este es otro módulo que vamos a aprender de Python. It delivers some mechanism, repeat with me, mechanisms allowing you to operate pseudo-random numbers. Pseudo. No sé si en inglés se diga pseudo o pseudo-random. I don't know. But es momento entonces de buscar palabras en nuestro diccionario de pronunciaciones, formal, right? So, you're saying pseudo, creo que es pseudo-random. Así decía, pseudo-random, pseudo-random.
Ese es mi... Eso le voy a... Oh my God, look. Tienen problemas con Cloudflare. Hubo un escándalo, ¿se acuerdan? Hubo un escándalo hace unas semanas, tal vez es, right, de Cloudflare y de ¿cómo se llama? Con todo este tema de los layoffs. No sé si estuvieron al tanto. Eh, Creo que fue una chica que se grabó mientras estaban haciendo el layoff y puso ahí en exhibición cómo era que le daban layoff a la raza y no tenía así como mucha razón de ser, no daban mucha información y whatever, right? So, yeah. No sé si ustedes lo vieron. Si ustedes lo vieron, déjenme en los comentarios. Fue un momento demasiado cringe por la chica, por la situación en la que estaba pasando. Ya. Pero muchos de los comentarios decían que lo había manejado muy bien. Yo creo que también lo manejó muy bien. ¿Ustedes qué piensan? Oigan, no hay neither Joglish or neither Orbo tiene entries for that thing. Let me just Google. All Google. Es que saben que lo está escribiendo mal. Pseudo random. So probably if I go back to Forbo now, I can find it. Fíjense, entonces ahí es algo que le hace falta al Forbo implementar las sugerencias, ¿no? ¿Es esto lo que estás buscando? Yeah. So yo creo my guess is it's going to be pseudo random. Pseudo probably. I don't know. Let's see. Let's listen. Okay. Pseudo random. Pseudo, no pseudo, no pseudo, right? Pseudo random. Pseudo random. Okay, so that's the correct pronunciation of this word. Pseudo random numbers. Pseudo. Repeat at home with me. Pseudo. It delivers some mechanisms allowing you to operate with pseudo random numbers. Pseudo random numbers. Perfect. Great. Pseudo random numbers. Números pseudo random, right? Pseudo aleatorios. Note the prefix pseudo. The numbers generated by modules may look random in the sense that you cannot predict their subsequent values. But don't forget that they all are calculated using very refined algorithms. Let's read again desde aquí. But don't forget that they all, ahí está, ese all, ahí está, that they all are. Sí, suena como trabalenguas. But don't forget that they all are calculated using very refined algorithms. That they all are calculated using very refined algorithms. Okay, so the algorithms aren't random, they are deterministic and predictable. Only those physical processes which run completely out of our control, like the intensity of cosmic radiation, may be used as a source of actual random data. Data produced by deterministic computers cannot be random in any way. Ese es un dato súper interesante. Tengo algún dejo de déjà vu, algún flashback de la escuela en donde nos enseñaban precisamente que es imposible, utilizando algún método de algoritmo, determinar valores verdaderamente random. Si tú haces un algoritmo determinístico, siempre va a haber, a pesar de que no sea muy claro o fácil de distinguir para el ojo humano, siempre va a haber un patrón. Entonces no existen los datos random creados por computadoras. Ok, pero hay ejemplos en la naturaleza que sí cumplen con las características de ser random, de ser al azar, de ser aleatorios. Okay, so a random number generator takes a value called a seed, treats it as an input value, calculates a random number based on it. The method depends on a choosing algorithm, produces a new seed value. Entonces, sí, me acuerdo de probabilidad estadística. Me acuerdo de algo de eso, de probabilidad estadística. So,
El primero, a random number generator, un generador de números random, takes a value, toma un valor llamado seed, una semilla, y lo trata como un input value, y luego calcula un random number basado en esa semilla. The method depends on a chosen algorithm and produces a new seed value. Okay, very simple, right? Very simple. Necesitamos un valor semilla y luego ese va a producir otro y otro y otro and so on. Okay, very good, very good. Let me check one thing. Yes. First thing. Okay. So espero que me estén escuchando mejor. So now, the length of the cycle in which all seed values are unique may be very long, but it's an infinite. But it's an infinite. Me quedé pensando en el audio, so let me read that again. The length of a cycle in which all seed values are unique may be very long. May be very long. Hay dos B's en esta frase. La primera es be y la segunda es very. The length of the cycle in which all seed values are unique may be very long. Es casi como si fuera una F. Very long. But it's an infinite. Sooner or later, the seed values will start repeating and the generating values will repeat too. This is normal. It's a feature, not a mistake or bug. Clásica. It's a feature, not a mistake. Okay. So the initial seed value set during the program start determines the order in which generated values will appear. Ahí está. Random. The random factor of the process may be augmented by setting the seed with a number taken from the current time. No puse atención. The random factor of the process. El factor random del proceso puede ser argumentado al setear la semilla con un número tomado from the current time. Mira, de la hora actual. This may ensure that each program launch will start from a different seed value. Ergo, de esta manera, it will use different random numbers. Ok, nos está dando ideas de cómo tomar la primera seed, right? De la hora. Fortunately, fíjense cómo dice taken from the current time. Esto, ¿cómo lo hubieras dicho? De la hora actual. Creo que hubiéramos dicho current hour, right? Or from the hour. Porque nosotros no utilizamos la palabra tiempo en español para referirnos a la hora, sino que utilizamos la palabra hora, ¿verdad? Que es una unidad de medida del tiempo, para referirnos precisamente a qué horas son. So, esto al momento de traducirse, de estar hablando inglés, nuestro cerebro en español puede jugarnos una mala pasada y hacernos decir current hour instead of current time, right? Porque en inglés es más común decir what's the time, right? That what's the hour. Cuando dices what's the hour, pareciera como que tuviera que transicionar esa oración, como que si estuviéramos esperando what's the hour for this person to arrive or whatever. ¿Cuál es la hora en la que va a pasar esto? O a qué horas te vas, a qué horas llega el tren, whatever, right? Pero cuando decimos current time or what's the time, estamos preguntando la hora, right? Nos estamos refiriendo current, por lo menos nos estamos refiriendo a la hora actual. This may ensure that each program launch will start from a different seed value. Ya, eso ya lo vimos. Fortunately, such an initialization, oh my god, initialization, no, mucho initialization, probably, I don't know. Josh, ya llegó el show. What hour to launch? Yeah, ¿cuál es la hora? What's the time for launch? Or, no, what's the launch time? Or what's the launch hour? Probably, exacto. Es que no le estoy compartiendo el comentario del Josh. Dice, what's the hour for launch? Yes. Pero no, creo que en este ejemplo que quieres hacer, Josh,
no es tan común así. Yo más bien diría, what's the lunch time, or which, or what time, no, what time are we taking lunch at? Right, yes. ¿A qué horas vamos a tomar el lunch? Something like that, right? Oye, qué interesante esa palabra lunch también, que en español significa completamente diferente respecto del inglés, ¿no? En español, lunch es como la comida per se, ¿no? O sea, lo que te hayan mandado de lunch, eso te mandaron de lunch. Pero no decimos desayuno, lunch y cena, ¿no? Mientras que en inglés sí es breakfast, lunch, right? And dinner. So, la comida que nosotros en español llamamos es la hora de la comida, right? Ellos dicen it's lunch time, right? Y acá decimos el lonche, sobre todo si eres de Guadalajara ahí, los lonches son tortas, ¿no? Les decimos o sea, es una variación de la torta. Y esto surge porque las compañías mineras gringas daban el lunch hour, la lunch time, la hora de tomar el lunch, right? Entonces, por eso se fue formando hasta decir, ¿qué trajiste de lonche? Me mandaron de lonche, ¿cuál es tu lonche? Este es mi lonche y este es el lonche, y ya, se hizo el lonche, que era una torta. Es lo más sencillo de llevarse a la chamba, ¿no? Por lo menos cuando eres minero. Ya, que es padrísimo conocer este tipo de datos, que son como medio inútiles, pero están chidos. Ok, oigan, qué rápido fue ese subtema, esa subsection, right? So, vamos a pasar otros 10 minutos leyendo y después nos vamos directo al challenge, a completar el challenge de Visual Studio Code, right? Okay, so selected 1.2.4, right? Selected functions from the random module. Yeah, dice Josh, I have any issues with people in the current job. Fíjate cómo, te voy a dar oportunidad de que corrijas esta oración tú solo. Fíjate cómo, te voy a dar una pista. Cuando leí la palabra any, negué, no, I have any. Si tú utilizas any, estás dándole una implicación negativa, right? Como nosotros en español decimos, no tengo ningún, right? Entonces, I have any quiere decir que no hay, right? Yo creo que quieres decir I have some. Some y any pueden ser intercambiables en significado en español, pero el uso de some va en las afirmaciones, mientras que any va en las negaciones y en las preguntas de existencia. ¿Tenemos algo de comer en el refrigerador? Do we have any food in the fridge? Right? So, entonces, creo que aquí quieres decir some. I have some issues with con una persona. Entonces, with a person. Porque people ya es plural, right? So, people es el plural, es un plural irregular. Y people es el plural de person. So, no puedes decir a people, tienes que decir a person. So, I have some issues with a person in my current job. ¿Y qué dice? Que dice que van a la comida a las 12. O como que es el lunch a las 12, que se toma varias horas de comida. Como los hobbits. ¿Qué hay de las 11? ¿Qué hay de la second 11, right? What about second breakfast? Dice Pippin o Mary. ¿Quién era el Señor de los Anillos que decía, what about second breakfast? y el té, y la hora del té decía, ya comían una sola vez al día. So, yeah. So, decía 1.2.4, selected functions from the random module. The random function. Yes, dice Josh. Yes, I have some issues with a person in my current job. Que dice que that says, probablemente, that says that we have to go to lunch at 12. ¿Cómo puedes? A las 12 ni hace hambre. Regularmente es como a las 2, ¿no? Hay empresas en donde te dan chance que tú tomes tu hora y dan desde la 1 para que te retires desde la 1 hasta las 3.
y otras empresas que les vale la hora que estés ahí. Es David, how's it going, man? Long time no see. Tiene rato que no nos vemos, David. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Tú, David, en tus chambas, ¿a qué horas es la hora de lunch for you? ¿A qué horas es la hora de lonchear? Dicen los jalisquillos. Right? Okay, so, we're doing fine. We're doing great. We're doing great. Se casó el teacher Charlie. Eso son good news. Hasta que salió el chavo, yo pensé que se iba a quedar aquí de maestro toda la vida. So, the random function. The most general function named random, not to be confused with the module's name. Ah, perro, a ver. Hay una función random y hay un módulo random. Ah, hay un módulo random y hay una función random. Dice el David, give only half hour for lunch. Media hora para comer. Ah, pues sí, es que desafortunadamente es lo que dice la ley federal del trabajo, ¿sabías? Que media hora. Right. Pero ya está haciendo muchas, se están haciendo muchas modificaciones a la ley del trabajo. Creo que lo próximo que viene es la semana laboral de 4 días, ¿no? Esto va a estar bien interesante. The random function, the most general function named random, not to be confused with the module's name, produces a float number. Float number. Yes. This is the most general function named random, not to be confused with the module's name. Produce un número flotante, o sea, un decimal, x, coming from the range desde 0.0, 1.0, in other words, 0,0 es menor o igual a x que sea menor a 1. So the example program below will produce 5 pseudo, right? Pseudo? Así es como se decía, I don't remember anymore. Pseudo random values. Pseudo, como sudoku. Sudoku, right? Pseudo random values. Eso lo digo porque me va a ser más fácil recordar cómo se dice. Y ya voy a decir, como el sudoku. Pseudo random values. Parece ser un tip muy tonto, pero en realidad sí funciona. Yes, but it's common to leave this time to lunch and we never say go to breakfast. Creo que quiere decir sí, pero es muy común irse a esta hora para lunch y nunca dice vamos a desayunar. No, pues eso es otro rollo. Yo creo la ley federal del trabajo no dice nada de eso, pero yo creo que las empresas implican que uno desayuna como a las 6 de la mañana. Hombre, tan locos. So I think the people in USA never eats breakfast. But well, it depends on the culture, right? It depends on the culture. Corporate jobs tienen mucha libertad, los corporate jobs. Yo creo que el tema corporativo en México es como más. Es que tenemos que estar conscientes de que estamos arrastrando un chorro de biases. ¿Cómo se traduce bias? De sesgos. Un chorro de biases de esclavitud y de ¿cómo se llama? De abusos laborales and that kind of thing, ¿no? Entonces ya no hay hora de desayunar. O una u otra en algunas chambas, ¿no? O una u otra. Yeah, so sad. Yes. But I believe, también en Estados Unidos, en ciertas épocas del año les amanece como a las 5 de la mañana. So, el día empieza muy temprano. Yeah. But anyways. Aquí deberíamos hacer, según también, es que también no tenemos mucha cultura como de alimentación. We don't have a healthy eating habits culture, right? Creo que a lo mucho hacemos 2 o 3 comidas cuando deberían de ser 5 pequeñitas. So yeah, the example program below will produce 5 pseudo. Me acordé del sudoku. Pseudo random values as their values are determined by the current rather than predictable seed value. You can guess them.
From random, import random. Perro. For I in range, o sea, del módulo random, importa la entidad random. Desde I in range de 5, print random. Pues que va a imprimir 5 números random, ¿no? Ahí están. Decimales. Floating numbers. Desde 0.0 hasta 1.0. Okay. So run the program. This is what we've got. Yes. So the seed function. Ahora ya hay una function seed. Una seed function. Yeah, the seed function is able to directly set the generator seed. We'll show you two of its variants. Seed sets the seed with the current time. Seed internal integer value sets the seed with the integer int value. Y ese lo sacamos nosotros, ¿verdad? Ese lo damos nosotros arbitrariamente. We've modified the previous program. In effect, we remove any trace of randomness from the code. So, from random, vamos a importar la entidad random en seed. Vamos a setear seed de 0 y vamos a decir que desde I in range 5, random 5. Y va a haber 5 números random y empezando desde la seed que es 0. All right. So it says, due to the fact that the seed is always set with the same value, the sequence of generated values always look the same. Que se parecen. Por ni tanto. Yeah, the sequence of generated values always look the same. Run the program. This is what we've got. And you note your values may be slightly different than ours. If your system uses more precise or less precise floating point arithmetic, but the difference will be seen quite far from the decimal point. The rand range and rand end functions. Ya llevamos dos funciones. El módulo random, la entidad random y la entidad seed. Estas entidades son funciones. Okay, those are functions. So now it says we have some other functions that are rand range and rand end functions. If you want integer random values of the following functions will fit better. One of the following functions will fit better. Rand range, end. Rand range, back, and beginning, right? Yeah. Run, back, and step. Run, and left, right. Okay, so the first three invocations will generate an integer taken pseudo-randomly from the range respectively. Run range back, end. Run range back, end, step. Okay. Note the implicit right-sided execution. Implicit right-sided execution. Sí, pues final, el principio, el final, y el step. En pasos de cuánto. So the last function is an equivalent of run range left right plus 1. Left, right plus 1. It generates the integer value I, which falls in the range left, right, no exclusions on the right side. Entonces ponemos el left y el right más 1. A ver. Look at the code in the editor. This sample program will consequently output a line consisting of 3 zeros and either a 0 or 1 of the fourth place. Okay. It says from random, import rand range, rand end, and that's it. So rand range, la primera es desde el 1 y el end
Es una string vacía. Anda pues, ¿cómo? Ok. No. Lo está separando con una string vacía, con un espacio. Ya. So, este es el run range y aquí les vas a dar el final. Y luego run range desde 0 a 1. Y luego run range desde 0 a 1 en pasos de 1. Y ahora el run end, que es desde 0 hasta 1 más 1. Eso es lo que entiendo. Let's see if I'm correct. If I'm getting this right. Perro, puro 0. Porque run range va a ser 0, 1, I suppose. Run range desde el 0 al 1. Run range 0 al 1 en pasos de 1. No entiendo por qué este. Y este sí lo entiendo. Pero, a ver otra vez. Sí. Ya. A ver otra vez. A ver otra vez. Y otra. Decía hasta que se me trabe. Yeah. Okay, so the previous functions have one important disadvantage. They may produce repeating values even if the number of subsequent invocations is not greater than the width of the specified range. Look at the code below. A ver, pero no. ¿Qué tal si le cambiamos aquí y en lugar de 1 le ponemos 5? Right? I'm gonna substitute the left, los ends, con 5. A ver. En pasos de 1, which is perfect. Ok. 1, 3, 5. Porque va de 0 a 5, nos dio el 3. Este va de 0 a 5 en pasos de 1, nos aventó 0. Y el otro nos dio 5. A ver, let's have another one. El primero es cualquiera de los del 0 al 5. El segundo es cualquiera del 0 hasta el 5. Y el tercero es del 0 a 5 con pasos de 2, let's say. A ver, para ver si se nota. Pero déjame analizar primero. Let me analyze what happened here. Okay, pasos de 1. Yes. What about if I go to... So, creo que nada más nos va a dar 2 o 4 siempre. Está un 2. Sí, 2, 4, 0, por supuesto. Pero jamás vamos a ver un 3 o un 5. Otra vez un 0. Estoy evaluando el cuarto. Yes, 2, 4, 0. Okay, cool. So the previous functions have one important disadvantage. They may produce repeating values even if the number of subsequent invocations is not greater than the width of the specified range. Look at the code below. The program very likely outputs a set of numbers in which some elements are not unique. So from random import random for I in range of 10 va a imprimir del 1 al 10 más 1 y los va a separar con una coma. Let's see. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? They're going to be separated with commas. Y va a ser del 1 al 10. Yeah. They look pretty random to me. This is what we got in one of the launches. Ellos obtuvieron eso. Okay. Yeah, I believe that that's enough for today. That's enough for today for our reading situation here. So now how about if we go to cowords, right? Cowords, and then we can finish last code challenge. A ver si me acuerdo cuál era. Era este. Let me share my screen with you guys. Ahí está. Right?
Complete the function. Aquí dice complete the function. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No está más grande, solo se acomoda mejor. So complete the function that accepts a string parameter and reverses each word in the string. Each word in the string. All spaces in the string should be retained. ¿En qué me ha quedado? Let me open Visual Studio Code. Visual Studio Code 2. There you go. Ya se empezó a ranar esto. Pum, 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 pum. Ahí está. Ah, no estoy compartiendo. Let me. A ver, acomodar que se ve chido. Ahí está. We don't need this thing. Ahí está. Ok. Let me open Visual Studio Code. Ahí está. Si lo pongo side by side, ahí sí aguanta, ¿no? Oigan, pero este no era. Este no es el texto, ¿verdad? Este fue el que hicimos antes. Hicimos dos, I remember we did two. O sea, those are not the instructions. The instructions are these ones. These ones. Let me just copy paste the thing. Ahí está. A ver que sea más cómodo leer. So complete the function that accepts a string parameter and reverse each word in the string. All spaces in the string should be retained. Y hay unos ejemplos. Let me copy paste the examples as well. ¿Les pasa que no se acuerdan de nada de lo que hicieron un día antes o sesiones antes? Ok, so this is an example. Y estábamos tratando de darle reversa a esto. Creo que, a ver. ¿Qué hizo esto? Pam, pam. Ah, esto pasaba el otro día. ¿Y cómo lo componíamos? Esto es de la instalación. Esto no es un error per se of our program, right? I don't remember how to. I don't remember how to do this. I think that I have to close and open the thing again, right? Chan, 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 chan. Creo que ese era el truco que hicimos la vez pasada. Just reopen the thing. Let me see if that thing works. Let's see. Let's see. Lo mismo, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Ya nos había dado estos errores. Ya me había dado este error, I remember. Y era precisamente un tema de instalación. Let me just reopen the whole thing again. I mean the program. Quit Visual Studio Code. And open it again. Oh man, I have 45 minutes. Ahí está abierto. Let's see si ahora sí jala. A ver, jala o no jala. Ahí está. Sí, eso es. It's super weird. It's super weird. Anyways, okay, so complete the function. Says complete the function that accepts a string parameter. Vamos a completar la función que acepte un parámetro de string and reverses each word in the string y que le dé reversa a cada palabra en el string. All spaces in the string should be retained. This is an example. Set, sci, ni, help makes. Ok, y ya habíamos puesto hello. Me acuerdo que habíamos puesto hello world. Vamos a ver con hello. Aquí ya hace esto.
Y yo pudiera decir que este programa está completo, pero no, porque me falta comprensión lectora, ¿verdad? Porque aquí lo que está haciendo, si yo pongo hello world instead of just hello, lo que está pasando es que está dándole reversa a toda the whole phrase, right? Pero no, o sea, las palabras, the words keep their order, their place, but they are reversed. That's the thing. That's the point. So what I think that I have to do here is I don't know. Ahí tengo un texto y lo da de reversa. Y dice que all the spaces in the string should be retained. Estoy guardando every single letter of the phrase in a list, but as the element of a list. Yo creo que desde ahí está mal. Yo creo que cada letra, no debería de ser an element in the list. Creo que cada palabra debería ser un elemento y no cada letra. ¿Cómo separo? Esa es la pregunta. ¿Cómo separo? Aquí tengo mi rubber duck, que es un Luke Skywalker. Aquí le voy a preguntar. Dear Skywalker, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creo que tengo que separar las palabras primero. Tengo que tener una lista con las palabras separadas y no con las letras separadas. Y creo que es justo lo que me está sugiriendo Josh, que dice, ok, here you need to split words by space. You need to split words by space. Yes, es lo que creo que estábamos diciendo, ¿no? Para eso se me ocurre recorrer la lista hasta encontrar un espacio con un for. For letter in text y un elemento de esa lista será igual .append, pero nada más estaría haciendo lo mismo, ¿no? No hay un método como para separar. Debería haber un método. We should have, there should be a method in order to do this, don't you think? No hay un método. You guys know? Un método para split pues probablemente split, ¿no? Probablemente split. Es una ventaja de saber inglés. Split text punto split. Sí hay. ¿Y pero cómo funcionará? Ah, mira, el Josh dice, Simón. method called split. Let me Google that. How does the split method work? How does the split method work in Python? Python, welcome to the jungle, dice. Está mostrando un... Let me share that thing with you. Dice method called. Josh called. So text welcome to the jungle. X equal text dot split, como le estaba haciendo text.split paréntesis print x. Tiene que estar. Tengo que poner una variable. Max split. Ok, vamos a ver. Entonces, debe haber una variable.
que almacene el split. So, vamos a llamarla palabras. Ahí están viendo, ¿ah? ¿Lo hago más grande? Should I? Yeah, right. So, I'll say words equals text split. Right? Y unas de estas paréntesis. And now, quiero ver a ver cómo queda. So print words. Let's see. Hello world. Ahí está. Ya está separated cada una. Ok, muy bien. Entonces tengo una lista called words que tiene la frase separated into elements of a list. Ok, y luego declaré esta phrase como una empty list. ¿Para qué? Ok. Aquí ya no es así, ¿verdad? Aquí ya es for letter in text, pero ya no va a ser text, sino que va a ser la lista words. Y ya no va a ser letra, sino palabra. Yes. Word. Por cada palabra en palabras. Vamos, aquí hay una letter. Esta va a ser word. Sí, vamos a append a words. Pero no, a phrase. Ajá, a phrase. Y ahí está el reverse. Hay una. ¿Por qué le había puesto reverse aquí? Porque me habían sugerido ustedes utilizar el método reverse. ¿Se acuerdan? A ver qué está pasando aquí. Let's print. Hello world. World hello. Ni funciona. Porque le estoy dando reverse le estoy dando reverse a la frase. Entonces no. Aquí está el split. Aquí ya está separated. Y ahora, ¿cómo le voy a dar vuelta? ¡Ese Luis! Pues no again, pues no terminamos, man. Y tengo poco tiempo, así que échame los consejos, man. En lugar que ¿quién era el que decía? Nos vamos a pasar aquí 200 días de Code Challenge. Que no podía darle reversa. Ok. Forwarding words, pero ahí no está haciendo nada. Aquí debe de haber algo. Tenemos que voltear la palabra primero. Entonces, palabra volteada, reversed. Vamos a ver si no nos confundimos con los nombres de las entidades. Reverse words. No, palabra. Palabra reverseada va a ser igual a la palabra. Ajá. Al elemento de la palabra. Para voltearla, ¿se acuerdan que vimos cómo funcionaban los strings? O sea, digo, cómo manipulaba la lista es -1. ¿Se acuerdan que creo que eras tú, Luis, el que no me conecté en todo el fin de semana? Que no es que hubo boda y todo, bodorrio. I sent you the solution. Sent en pasado. Sent you the solution over Discord. Fíjense, me encanta cómo utiliza Luis esta onda gramatical. Fíjense bien. En español nosotros decimos, te mandé la solución. Entonces, alguien que piense en español, que trate de hablar inglés, dice, I sent the solution. Y probablemente lo diría to you. Pero Luis lo está haciendo mucho mejor. No tiene nada de malo la frase que acabo de hacer. I send the solution to you. Eso es perfectamente entendible. Pero así no se habla. Así no es común comunicarse. De manera que la manera correcta es como la dice Luis. I send you. Y parece... ¿Por qué muchas personas no lo dicen así cuando están aprendiendo inglés? Porque parece que dice te mandé a ti. Te mandé, o sea, yo te mandé a ti. Right? Yo te he mandado, o sea, tú eres la cosa que yo mando. I send you. Pero no.
Primero, pero es como dice el Luis, I send you the solution. Como por ejemplo, si yo digo, yo le compro flores a mi mamá, lo que veo más comúnmente como error en los estudiantes es decir, I bought flowers for my mom, right? Yo compro flores para mi mamá. Pero como dice Luis, que es la manera más correcta, es I bought my mom some flowers. Y la gente casi no lo utiliza de esa manera porque pareciera que dice compré a mi mamá. O sea, que tú la compraste a ella. Ya, eso es cómo hacerlo. Yes. Y dice Josh, word that reverse. Sí, pero este es el punto que nos va a dar la chamba en la entrevista. ¿Quién decía? Tú decías, Luis, que no te dejan utilizar este método en entrevistas. Alguien nos decía, ¿se acuerdan? Aquí ya le estamos dando la vuelta. Right. Ahora vamos a agregar no la palabra, porque la palabra ya está, sino reverse word, la palabra volteada, creo. Vamos a ver si es cierto. ¡Chan, chan, chan! ¡Ah, perro! ¿Cómo ves, mi Josh? ¡Ah, perro! Acuérdense que este parámetro es inicio, final y paso. Inicio, final y paso. Aquí le dimos vuelta a la palabra. Noten cómo estoy muy orgulloso de mí mismo, que le supe dar vuelta a la palabra en just the word, right? Just the word. So now, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, hay que leer bien porque luego uno va todo contento allá al Code Words, pega la solución y no pasa. Complete the function that accepts a string parameter and reverses each word in the string. All spaces in the string should be retained. ¿Saben qué me está faltando? Ahora, convertir esta lista a una string. O sea, esta lista que ya tenemos acá, a una string. Dice Luis, you must calculate the length of a phrase and create a reverse list of position. If you only use -1, only you have d again. What do you mean? No, pues ya jaló, ¿no? A ver, ¿cómo? You must calculate the length. Pues en lugar de calcularla le pongo del principio hasta el final, ¿no? Pues ahí jaló, mi Luis, ¿o qué? ¿Qué se me está pasando que no veo? El Josh es buenísimo para esos detalles. So, yeah, ok. Si utilizamos el método split para dividir las palabras de una lista, la lógica es que exista un método join. Vamos a ver si existe. Phrase.join. No existe. So, obviously, the key factor to companies of a job. ¿Qué dice Josh? Obviously, the key factor to the companies of a job by your knowledge and your personality, not for your score in your test. Fíjate, Josh, que yo he participado en muchos procesos de selección de candidatos, no como candidato, sino estando ahí en el tema del inglés, ayudándole a las personas que hacen los exámenes técnicos. Y tienes mucha razón. Por ejemplo, yo una vez vi que a alguien le pusieron el juego de la vida en una entrevista, The Game of Life, for an interview, y el vato no
no completó el desafío. Yo no pregunté nada en ese momento. Yo inclusive me sentí mal por él. Y él, el candidato, también se sintió mal. Yeah, I remember that. No lo completó. Y el cuate que le estaba haciendo la entrevista técnica traía mucha prisa. Y entonces le dijo, muy bien, vamos a seguir en contacto. Esta es una de todos los pasos. Si gustas. Y yo creo que ahí fue como... Yo pensaba que había sido como que le dio chance, pero para no herir sus sentimientos, le dijo, si gustas puedes continuar en tu casa este desafío. Estoy hablando de antes de la pandemia, cuando era en persona todo. Te voy a dar chance de que completes esto. No le dijo te voy a dar chance, le dijo, si quieres, you can complete this thing, right? Y me la envías a mi correo, punto. Pero después, como a la semana y media, ya el vato estaba trabajando en la oficina. Y yo le pregunté al cuate se llamaba John. Le pregunté al tech lead, le dije, oye, ¿pero por qué le hiciste el jale? Si no terminó. Y le hace, pero ¿no viste su lógica? ¿No viste cómo pensaba, articulaba? Porque los ponían como a decir en voz alta todo lo que iban pensando. Entonces dice, esa cosa la puede resolver googleando lo que sea, ¿no? Pero el tema de que si conoce o no conoce los métodos y eso con un Google, supongo que ahora hasta con el ChatGPT pues debe ser muchísimo más efectivo, pero en ese momento decía, puede verlo en foros, puede verlo en internet, lo que sea, pero eso que cómo se desenvuelve él en la entrevista da lugar a que yo piense que es una persona pensante, y de esas personas queremos aquí. Eso fue algo así más o menos. Sí, dice Luis, my comment was to not use an equivalent to split to convert the list to a string. El equivalente a split para desarrollar sin split. Dice Josh, if some company only review your score, you don't need to include that's a company. No necesitas incluirte a esa compañía, yo creo. Meterte a esa compañía. Oigan, se está haciendo tarde, pero creo que ya llevamos... ¿Cómo? Estoy casi seguro que si hay un split debe de haber un join. ¿Ustedes no creen eso? Join method in Python. En Java, si existe en Java. Ahí está, miren. Join method in JavaScript. Let me share my screen with you. These are the results. Digo, no lo he leído, pero ahí dice. Dice, in Python, join function is a string method that concatenates, o sea, joins the elements of an iterable, like a list or a tuple, into a single string. The separator between the elements in the strings providing the method. ¿Y por qué no me jaló a mí la función join? Porque tiene ahí como una nomenclatura medio rara. Aquí es nuestra phrase que vamos a hacer. Igual. Y una coma. ¿Por qué una coma? Una coma y un espacio. Y join fruits. Se me borró eso. A ver. Me hago bolas de repente con las pantallas. Ok, dice. ¿Cómo decía? Dice que dijo que se me tengo que ir. ¿Qué hace ahorita? A ver. Hello world, yes. Ahora queremos hacer el join. Ok, entonces reverse phrase, ¿no? Let me erase this. Reversed phrase igual ¿a qué? A una coma y un espacio. I don't know why. That join. Pero este es un string. ¿Por qué le pondría coma? No.
porque si no se va a aparecer igual. Punto join y pues phrase, ¿no? Lo hizo igual. Hello world. ¿Qué me está imprimiendo ahí? ¿Qué estamos? A ver. Hasta ahí, print phrase. Este es el split. Ya no lo necesitamos. Split. Ahí está. Aquí está la phrase. Ah, tan sope. Ya sé qué pasó. No. A ver. Reverse. Así le dice, ¿no? Reversed phrase. Igual. Equals to string. ¿Qué decía qué? I remember that. That. Join. ¿Qué? Pues la phrase. Right? Ya me acordé. Y print reverse phrase. There you go. Ahí está. Anyway. Y luego dice Josh, in this case you need to convert reverse word to string. Eso lo pude haber hecho con una... ¿Cómo se llamaba? Cuando le cambias... Cuando lo conviertes de integer a string o de string a integer, hay un nombre. ¿Cómo se llama? What's the name of that? Exponencial, no. Castear. ¿Castar? Casting. Yeah, dice Josh, casting. Ahí está. Oigan, pues ahí está, ¿no? Ya es una string volteada. A ver si le pongo otro. Hello world. This is me. Ahí está. Ya jala. Castear, casting, castear. Yes. Oigan, I have to go. I have some things, some family issues that I have to attend, that I have to pay attention to. So, guys, creo que lo hicimos, ¿no? Ya creo que podemos hacer otro Cold Wars. Creo que este ya está logrado. Right? Mañana le seguimos con our usual 2 hours. Thank you, Josh. Thank you, Luis. Thank you, my friend David. See you guys tomorrow. Thank you for watching. Recuerden, hoy empezamos a las 5. A las 5, nuevo curso de A2 para B1 en tan solo 4 meses. Come and join us. Hay una promoción del 20% de descuento. Todavía nos quedan 2 o 3 lugares. Por favor, mándenme mensaje por Twitter. Ahí nos vemos. See you guys tomorrow. Thank you for watching. Bye bye.